1910 Colombia. Tema social, político y económico. Colombia en el año 1910 se encontraba en un estado de la posguerra. Los golpes causados por la Guerra de los 1000 días aún estaban latentes en cada una de las personas que vivieron estas épocas. El país salió de esta situación tan difícil y empezó a verse reflejado algunos cambios importantes. Dentro de la Constitución de 1986 se hizo un pacto nacional para poner fin al enfrentamiento feroz de los partidos políticos de esas épocas. En esta época se aprobaron leyes a favor de la clase trabajadora y se abolió la ley que daba pena de muerte. Aspecto político. Hubo una reforma constitucional con el objetivo de fortalecer la democracia. Por lo tanto, los gobiernos debían ser legitimados periódica y sistemáticamente a través de las urnas. El Partido Conservador era el que se encontraba liderando todos los espacios y en esa época el presidente Luis Eugenio Restrepo y la Iglesia Católica tenían muchísimo poder. La economía de Colombia en el año de 1910 estaba basada en el cultivo de banano y cultivo de café. Época social 1920. En esta época, los obreros empezaron a exigir salarios y tratos más equitativos. En cuanto al tema político, en este aspecto, Colombia da inicio a una modernización donde sus principales ciudades estaban liderando todo este proceso. En el aspecto económico, Colombia tuvo una crisis motivada por múltiples aspectos. Entre ellas estaban las importaciones que excedían el doble de las exportaciones. Los precios del café eran demasiado bajas. Década de 1930. Esta época se vio muy marcada por varios disturbios estudiantiles. También hubo una masacre en la zona bananera donde murieron hombres, mujeres y niños. Esta masacre fue causada por el extenso horario de trabajo y honorarios muy bajos a los trabajadores de ese entonces. A respuesta a esto, los masacraron. Aquí terminó la hegemonía conservadora liderada por Enrique Olayer Herrera. El tema económico de la época de 1930 se vino a pique y por eso se implementaron medidas como la devaluación de la moneda y la reducción del gasto público en todo el país. En las épocas de 1910 a 1930 hubieron muchos cambios que marcaron la historia de nuestro país, tanto económica como social y políticamente, dando como resultado personas o población más guerrera y resiliente, las cuales dan un nuevo comienzo en la historia de este país. El Bogotazo, 1945 a 1958. En la época de los 40 eran pocas las personas que tenían una profesión. Entrar a la universidad era muy difícil, el racismo se veía muy marcado. La lucha entre los liberales y conservadores era muy marcada, donde hubo centenares de desplazados y miles de muertes. Época de Gustavo Rojas Pinilla, 1953-1957. Durante su periodo de gobierno se vio mucha represión política y también hizo cambios como la nacionalización de la industria petrolera. Realizó reformas sociales en cuanto al tema de salud y educación. Estado benefactor colombiano comprendía entre el periodo 1946 a 1958. El café seguía siendo un tema importante en el sector económico de nuestra sociedad, donde también se empezó a realizar procesos para empezar a trabajar las inequidades que existían en esa época,
pero no se avanzó mucho por las peleas entre liberales y conservadores. Modelo interventor. Comprende el periodo de 1958 a 1970. Se aumentó la producción nacional de productos diversificados y se incrementó la producción del café. Unión partidista, 1958 a 1974. Hubo una tregua entre conservadores y liberales. Ellos realizaron un pacto donde se turnaban el gobierno y esto dio estabilidad económica por un periodo. Pero hubo inconformidad porque hubo exclusión de los otros partidos. Se presentó una crisis social y pues dio nacimiento a las guerrillas. La inequidad, la falta de inclusión y las pocas oportunidades conllevaron a un surgimiento de grupos, los cuales se organizaron y se llamaron guerrillas M-19, los cuales iniciaron una lucha armada que desató más violencia. Inicio del conflicto armado colombiano en el año 1964. Nacen los grupos del ELN, las FARC, guerrillas. Gracias pues a la división política de la sociedad, las cuales no estaban de acuerdo con el sistema político del país. Estos conflictos causaron caos y más violencia. Incursión del narcotráfico en Colombia en los años 1970. En la década de los 70, el cultivo de coca y el tráfico de drogas iniciaron un proceso sin precedente en nuestro país, ya que a raíz de estas situaciones se empezaron a ver guerras por tenencia de tierras, dando como resultado desplazamientos y muerte de personas inocentes. Crisis social, evolución económica en el año 1980 a 1990. La inflación y el petróleo empezó a formar una crisis interna en nuestro país, donde la población más vulnerable fue la más afectada. La nueva constituyente del año 1991. Dentro de la nueva constituyente se implementaron nuevas políticas, enfatizando los derechos fundamentales del hombre. Pero también se fortalecen las tres ramas del poder público, que son la legislativa, la ejecutiva y la judicial.